Hoy, viernes 26 de enero de 2024. Nuevamente estamos aquí reunidos concitando reflexiones y conocimiento acerca de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es la emisión 475. Y para el efecto vamos a revisar algunos hechos relacionados con un frustrado ataque terrorista de las FARC que estaba previsto en Bogotá durante el ejercicio electoral del año 1990 para escoger presidente de la República y escoger también los congresistas que integrarían la Fuerza Parlamentaria Nacional. Este acto fue detectado gracias a un trabajo sostenido de inteligencia en un momento supremamente complejo que vive el país, porque por un lado el señor Pablo Escobar perpetraba a menudo ataques terroristas en distintas ciudades de manera indiscriminada contra sus adversarios del cartel de Cali, como también contra la ciudadanía en general, los medios de comunicación, la fuerza pública y las entidades del Estado. Entonces, entremos en materia. Sí, estamos de acuerdo. Durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron el crecimiento metodológico de la FARC a partir de las repúblicas independientes sobre las cordilleras central y oriental y con ramificaciones urbanas en las principales ciudades. Podemos hacer algunas precisiones acerca de la estructura comunista armada integrantes del Frente Urbano de la FARC en 30 ciudades claves del país. Bueno, pues hagamos una especie de radiografía de lo que había en ese momento en el país, en Colombia. Eh, el narcotráfico, en cabeza del señor Pablo Escobar, de otros grupos criminales en contubernio con algunos dirigentes políticos absolutamente descompuestos, habían perpetrado el asesinato de varios candidatos presidenciales en medio de toda esa orgía de terror que acabamos de describir en la introducción. La juventud, que no sabía ni qué quería, pero alebrestada por unos politiqueros oportunistas, salió a pedir cambio de constitución a como diera lugar y empoderaron al M-19, que era un grupo criminal que había entrado en pleno estado de desnaturalización y descomposición y estaban al borde de la desaparición, y lo único que le quedaban era algunos cabecillas que entre otras cosas estaban matando entre ellos por la ambición de poder, y, y terroristas que le han hecho daño al país, que salieron del anonimato y aparecieron a la luz pública apoyados por unos delincuentes del EPL y otros grupos criminales como el PRT y el Quintín Lama. Entonces era una fiebre de constituyente, y hasta el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, Francisco Maturana, optó por prestar su nombre para ser parte de la lista del M-19, y un general de la República, de nombre José Joaquín Matallana, que también había sido supuestamente un guerrero contra las FARC, le dio por volverse comunista y por participar en estas elecciones por las listas del M-19. La mal llamada derecha, como siempre, dividida, esperando que aparecieran mesías y manos duras contra los bandidos, y el Partido Liberal no superaba la pérdida de el señor Luis Carlos Galán, que ha sido asesinado en el municipio de Soacha por parte del señor Pablo Escobar y sus bandidos. Entonces, una fiebre de constituyente, que hay que cambiar la constitución, nadie sabía para qué, pero el fondo era para que los delincuentes del cartel de Medellín y los delincuentes de las FARC no lo extraditaran nunca por narcotráfico. El M-19 hacía un show impresionante. Rafael Pardo Rueda y Virgilio Barco se les habían prestado para todo ese show, y lo hemos venido hablando en los últimos días
el Plan Nacional de Rehabilitación que dirigió el señor José Escobar, gastó dinero raudales y fuera de eso el señor José Escobar se lanzó también de candidato, primero a la alcaldía de Bogotá y luego a esa asamblea constituyente. O sea, había que depredar los recursos públicos y sacar ventajas personales de donde se pudiera con tal de seguir politiqueando y haciéndole daños al país. Por su parte, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista, le hacían la parte legal de la propaganda a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Se inventaron el cuento, muy bien urdido por Jacobo Arenas y los demás bandidos, de aparentar que las FARC y el Partido Comunista han roto cobijas, lo cual no es cierto. El Partido Comunista siguió por medio de la UP y otros satélites dándole la vara al ingreso a los cabecillas, inclusive recomendando bandidos para que entraran a las cuadrillas, recibiendo dinero del narcotráfico que recibían las FARC, pero al mismo tiempo, por medio de su Pasquín Voz Proletaria y otros medios, dedicado a hacer propaganda con grupos que tenían dentro y fuera del país a favor de la coordinadora guerrillera y de las violaciones y persecuciones que sufrían ellos aquí en Colombia como líderes populares campesinos. Una propaganda muy bien articulada para desnaturalizar al Estado colombiano. En el país había atentados terroristas de toda clase y por todas las razones. Se llegó al extremo que aquí en Bogotá, el mismo día que se decomisó esa gran cantidad de explosivos y un vehículo que va a ser explotado, es el tema de hoy, un obrero de una empresa que se ha robado 13 tacos de dinamita, atentó con esos explosivos contra la propia esposa y la hija en un acto de horror en el barrio Suba, pero era parte de lo que estaba ocurriendo, porque al mismo tiempo el ELN dinamitaba puentes, Pablo Escobar asesinaba a gente, policías en Medellín, había asesinado al gobernador de Antioquia, al comandante de la policía, al procurador general de la nación. Era una estela de criminalidad y de terror por todo el país y los delincuentes destruyendo a Colombia, mientras que el señor Barco seguía con Álvaro Leiva Durán, que hablando con ellos, Álvaro Leiva Durán se lanzaba de candidato presidencial y Gaviria llegaba como la solución a la muerte de Galán con el cuento de que iba a ser una constituyente y la paz definitiva con todos los bandidos. Las guerrillas incrementaron el reclutamiento en todos los sectores. El ELN en particular se enfocó en los centros educativos con estudiantes de décimo, once en distintos lugares del país. No hubo un solo colegio rural donde estuviera el ELN que no se fueran muchachos para la guerrilla. En los sindicatos petroleros se incrementó la acción terrorista contra quien no estuviera con ellos. A todas las empresas contratistas de la infraestructura eléctrica y petrolera les pusieron cuotas y en Arauca el ELN se multiplicó por tres o cuatro y las FARC se multiplicaron igualmente y se dedicaron al narcotráfico y al contubernio con eh, la dirigencia política venezolana y con algunos miembros de las fuerzas militares que les vendían armas y municiones. Y ya lo hemos mencionado en otros eventos, por esta época era muy común en los golpes que le propinaban a las guerrillas decomisarles material con el sello de la industria militar venezolana. Eh, Todo esto generó una evolución operacional a las fuerzas militares difícil de lograr porque Barco era débil para gobernar y más bien poco amigo de apoyar el crecimiento de las fuerzas militares para no tener críticas. Él politiqueaba mucho y su gran aspiración era que el Partido Liberal se eternizara en el poder. Mientras tanto, ese crecimiento de las guerrillas era impactante y definitivamente se dio por presión de las fuerzas militares la creación de las brigadas móviles y la mejoría en la dotación para la Fuerza Aérea y las unidades de infantería de Marina y desde luego para la Policía Nacional. Pero no fue fácil y ese es un proceso que se inició dentro del gobierno Barco y difícilmente se completó en el gobierno Gaviria, que era mucho más antimilitar que el señor Barco.
Entonces, esos eran los puntos generales de una radiografía que nos dejan pensando cómo la dirigencia política ha sido inferior al reto. ¿Cómo sucedieron los hechos que condujeron a la exitosa operación de inteligencia que desencadenó en el frustrado ataque terrorista de la FARC en Bogotá en mayo de 1990? Bueno, el hecho ocurrió aquí en Bogotá, en uno de los barrios del sur de la ciudad, donde se encontró un camión Ford de color azul de placas LE 0964 con 1.200 tacos de dinamita y listo el explosivo para ser activado a control remoto contra alguna instalación, porque no quedó claro cuál era, pero sí era obvio que tenía la función o la visión de causar un enorme daño por ocasión de las elecciones presidenciales. Y también se detectó un plan por parte del ejército de que era apenas una parte de todos los planes que tenían en la ciudad, porque había más sitios donde se estaba organizando atentados terroristas. Entonces, esto fue encontrado en el barrio Trinidad Galán como consecuencia de una llamada telefónica que alguien hizo a las oficinas del DAS advirtiendo que posiblemente era un carro bomba de los que colocaba Pablo Escobar. Entonces, se procedió a la operación, con todas las medidas de seguridad se desactivó el explosivo y se determinó por parte del ejército que correspondía a la misma dinamita que estaba viniendo desde el Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, que la tercera brigada en Cali ya había decomisado parte de cargamentos similares. Mm, el gobierno nacional pues tuvo que dar a conocer esa noticia que no le caía para nada bien a su imagen porque habían ocurrido los asesinatos de los candidatos presidenciales. La violencia estaba disparada en el país. Fue mucho el dinero que salió de personas que lo tenían temerosas de que Colombia se convirtiera en un paraíso comunista. Fueron muchas las personas que salieron al exterior, a España y Estados Unidos principalmente, por esa situación. Entonces, pues el gobierno no le quedó otra opción que reconocer que sí había ocurrido eso, además porque los medios de comunicación llegaron como buitres al lugar de los sucesos, hicieron las tomas respectivas y no se podía ocultar esa realidad. Mm, Paralelamente, como decimos, se descubrieron otros hechos, pero lo que indicaba era que se trataba de una acción coordinada entre el narcotráfico del señor Pablo Escobar y las guerrillas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en este caso las FARC, que querían demostrarle al ELN que ellos eran los que manejaban la maraca fuerte de ese tema. Y el mensaje era que la constituyente se hacía si se sometieran los 12 puntos de la FARC y todo lo que ellos insistían, también pidiendo la nuestra adhesión como la pedía Pablo Escobar y mucho más. Por lo pronto nos queda el recuerdo y las fotos y los documentos para la historia de que así ocurrió y que la dirigencia en todos los niveles no ha sido capaz de responder a esta agresión. ¿Cuál era la situación general de orden público en Colombia o qué hechos trascendentales sucedieron ese mismo día en Bogotá relacionados con el orden público? Pero nos devolvemos aquí para mencionar algo que ya habíamos analizado en un evento anterior, de otro caso. Ese mismo día fueron liberados en el departamento del Cesar varios periodistas que estaban secuestrados por ese grupo terrorista del ELN en la ciudad e indica que la guerrilla estaba por todo el país muy activa, presionando sobre esa asamblea constituyente que consideraban para ellos incompleta y que no era sin un favor a sus adversarios políticos del M-19. Entonces secuestraban los alcaldes, secuestraban los periodistas y le enviaban mensajes al gobierno insistiéndole que querían diálogos regionales, algo que quieren revivir en el Congreso en este momento, sería fatal para Colombia. Eh,
que querían que a los bandidos les entregaran de una vez en el gobierno, igual que pedía el M-19, y que el narcotráfico, como lo vimos hace unos días, no fuera castigado, lo pedían, y fuera eso la Procuraduría pidiéndole a Tiro Fijo que les hiciera el favor y no permitiera que se deforestara la Amazonía. En otra parte, ese mismo día, la politiquería andaba a todo ritmo. El M-19 lanzó su campaña política y Navarro era el candidato presidencial y salió en una entrevista por diferentes medios diciendo que él era un muchacho rebelde, díscolo, y un poco de estupideces que le publicaban a quien pretendía que gobernara Colombia sin ningún proyecto. Ese mismo día, está el titular en primera página, el EPL entró en negociaciones ya formales con el gobierno Barco y lo mismo el Quintín Lame y el PRT. Y los describen que ellos exigían una constituyente en un montón de condiciones como se hizo y lo impusieron. Pero al mismo tiempo en Barrancabermeja, eh, el ELN había asesinado a varios contratistas de Ecopetrol porque no les pagaban la cuota y porque no se sometían a que dentro de los muchachos que entraban a hacer los trabajos en la petrolera se incluyera bandidos del ELN en más cantidad de las que ya tenían, o sea que prácticamente todos los funcionarios de esas contratistas fueran bandidos. Entonces los contratistas les decían que antes que tener personas que tuvieran fuerza física o- o buena salud, lo que necesitaban eran personas especializadas, por ejemplo, en soldar tubos, en tender líneas, en topografía, etcétera, y que eso por los bandidos no lo tenían. Entonces, ¿cómo hacían para darles el trabajo? Entonces los secuestraban y los mataban. Y como si fuera poco el enredo, aparecieron los mal llamados paramilitares que en ese momento se autodenominaban más muertes secuestradores o macetos, anunciándole al ELN en Barranca Bermeja que si ellos no liberaban a un contratista que tenía, a dos contratistas que tenían secuestrados, o los mataban así como hicieron con este señor que acababan de liberar, que se atuvieran a las consecuencias porque todos los sindicalistas y los amigos del ELN que ellos tenían ubicados en Barranca Bermeja se iban a morir. Y además porque los bandidos se han robado unas reses de una finca y las habían repartido en los barrios pobres de Barranca Bermeja, que son muchos y que tienen un contraste increíble que nunca lo ha entendido Colombia, es cómo Barranca Bermeja recibe tantas regalías por la industria petrolera. Mucha de la población barrameja trabaja en Ecopetrol o en estas compañías contratistas y la miseria que hay en unos barrios de la periferia es impresionante. Además, allá nunca llega el Estado, sino los bandidos del ELN. Y los barrios son muy conocidos, el Boston, el María Eugenia, el Campín y otros que los conocemos personalmente, donde los que organizaban la comunidad del ELN por medio de los sacerdotes de la teología de la liberación. Pero es que eso es parte del entorno que venimos describiendo de la inferioridad de la dirigencia política frente a la realidad de Colombia y la maldita corrupción que está de por medio siempre y es como la base de la violencia y del secuestro. Adelante, Vicencio. ¿Cuál fue exactamente la denuncia de los transportadores de carga y pasajeros relacionada con la coordinadora guerrillera de Simón Bolívar? Pero resulta que el ejército ese día, todos conocimos el barrio del Pedregal que quedaba ahí en la parte sur de la Escuela de Infantería y era de propiedad del Ministerio de Defensa, pero eran unas casas que las tenían prácticamente invadidas algunos funcionarios civiles del Ministerio de Defensa que en su época trabajaron para las unidades del Cantón Norte y poco a poco se fueron metiendo civiles allí. Y llegó el momento en que se determinó que ahí en una casa de esas había una gran cantidad de explosivos para atacar el Cantón Norte de manera simultánea con el explosivo que iban a reventar los camiones o el camión este que incautaron en el barrio Trinidad Galán.
Y ese mismo día cayó el principal sospechoso de la bomba en en el centro comercial de Niza, que fue muy conocida, un acto terrorista que ordenó Pablo Escobar en los días previos al asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y lo capturaron al delincuente en Bogotá, confesó que él había participado en eso. Entonces el ambiente estaba muy tenso y de remate los transportadores del país se dirigieron al gobierno nacional y al Ministerio de Defensa pidiendo medidas de protección y apoyo a todo el país porque las principales empresas del sector de transporte de carga y pasajeros estaban recibiendo a menudo amenazas que además se materializaban, que si no pagaban las cuotas extorsivas, sus vehículos serían incinerados en las vías públicas y en efecto ocurría. Fueron muchos los buses de Brasilia, de Magdalena, de Mariano, así como los camiones de carga que fueron incinerados en las carreteras. Por ejemplo, la autopista Bogotá-Medellín, era común que en cualquier sitio salieran los bandidos, detuvieran los carros que llaman las niñeras, que traen vehículos desde la costa atlántica hacia el interior del país, vehículos nuevecitos, e incineraran la carga y destruyeran todo eso. E inclusive más de una vez asesinaron a los conductores porque no les pagaban. Y luego se identificaban o como coordinadora guerrillera Simón Bolívar, o como ELN, o como EPL. Entonces, si uno suma toda esa carga negativa, todos esos eventos, se da cuenta que lo que estaba fallando era el Estado colombiano, que el Estado colombiano estaba a merced del terrorismo y fuera de eso, de la politiquería y de una juventud completamente deschavetada, que solo pensaban que les cambiaran la constitución, y un poco de politiqueros que hoy en día son los que le están haciendo daño al país. Verbigracia, el señor Silva Luján, que era de esa caterva de juventud, y Claudia López y otros de la época pidiendo cambio de constitución, y hoy los tenemos proponiendo sandeces y legitimación de terroristas. Pero lo peor es que al país se le olvida y nadie lo recuerda que fueron los que promovieron todas esas cosas y hoy son los que promueven la desnaturalización total de las instituciones. ¿Cuál sería el contexto de importancia táctica de la operación que frustró el ataque terrorista de la FARC en Bogotá en mayo de 1990? Pues se diría que se le causó un importante golpe a las guerrillas urbanas, producto del temor de las personas que vieron que algo se estaba tejiendo oscuro y de la misma labor de inteligencia general que se realizaba en el país, que por lo menos ya se tenían ubicados algunos focos de apoyo a las guerrillas. Obviamente esto afectó a los cabecillas que querían imponerse muy rápidamente en la constituyente e imponerse en el escenario político nacional. Fue un revés para ellos porque la propaganda que pensaban hacer no les funcionó, pero no quiere decir que se detuvieron ahí, siguieron sus acciones criminales. Eh, para el ejército y las demás fuerzas, un acumulado de experiencia de una nueva metodología que ya no correspondía solamente al cartel de Medellín, sino que todos los grupos narcoterroristas la practicaban por pareo. Eh, Sirvió también para determinar mucha más atención del gobierno nacional en los cabecillas urbanos y fue cuando se creó el arma de inteligencia pensando en ese evento y se proyectó la creación de un equipo de inteligencia encargado de los cabecillas internacionales, porque lo vimos hace unos días, también se ha detectado que en Jamaica había llegado un buque lleno de armas para las FARC. Uno suma un evento con otro y se da cuenta al nivel de desnaturalización, de descomposición, de desarticulación que ha llegado la seguridad nacional, producto de la debilidad de carácter manifiesta y falta de foco de dos gobiernos consecutivos, el de los señores Betancourt y Vargas. Para los bandoleros, pues desde luego también fue una experiencia acumulada, porque ellos analizan cuando tienen un éxito o un fracaso, en este caso un fracaso desde su óptica, pero no quiere decir que se quedan ahí, sino que evalúan para futuras acciones y hasta lo dejan contenido en documentos. Para la población civil, pues fue un alivio temporal, pero sí fue un impacto favorable que las autoridades actúan
y combaten el delito. Y para eh, la historia del país nos queda lo que acabamos de decir, una carga política negativa de desdibujamiento de la realidad que debería tener Colombia frente a una realidad que tenía ahí con la guerrilla y el narcotráfico haciendo lo que les parecía frente a la seguridad del país. Bueno, por favor, rindamos un minuto de silencio en memoria de los miles de colombianos asesinados por la guerrilla comunista de la FARC. Examinando los hechos relacionados con el frustrado ataque terrorista de AFAR en Bogotá en mayo de 1990, podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de este corrosivo ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en diferentes áreas urbanas y rurales del país, especialmente en Bogotá, en el capital. Y hay un contrasentido en la primera reflexión que hacemos, y es que mientras la dirigencia política, ansiosa de darle más juego a algunos de sus integrantes con la constituyente y con el Congreso que se eligió, y no duró sino 3 meses y luego lo cerraron prácticamente y se instaló un congresito, o sea, lo que hizo, lo que hubo fue una danza de millones en elecciones y una posibilidad de que muchos politiqueros pelecharan del Estado, otros completaran hasta sus pensiones y los partidos políticos, entre comillas, le dieran juego democrático a sus integrantes, eh, demuestra que estaban pensando en la rapiña, en sacar ventajas para ellos y no en la realidad del plan estratégico de las FARC y del plan Vuelo de Águila del ELN. Entonces, mientras los políticos andaban en esa rapiña que ha sido de siempre eterna y que le estamos viendo ahora otra vez con la pésima elección que se hizo de Petro, eh, estamos observando que para la dirigencia política no había claridad, como no la hay ahora tampoco, de que el plan estratégico de las FARC era muy concreto, igual que el plan Vuelo de Águila del ELN, que además estaban reunidos en Casa Verde los cabecillas, planeando cómo desarrollar toda esa presión permanente para avanzar en su proyecto de coordinadora guerrillera hacia la toma del poder, comenzando por desconocer completamente cualquier decisión que se tomara en la misma asamblea, que para el gobierno era la panacea transformadora.
El Partido Comunista siguió la guerra política contra el Estado por medio de sus brazos armados. La coordinadora guerrillera no funcionó, pero las oleadas de terror que lanzaron después de esta constituyente fueron muchísimas. El crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC y el ELN alrededor del narcotráfico fue muy fuerte y el Partido Comunista siempre lo ha negado. Dice que no, tienen el mismo cuento de la guerrilla, que son eh, unos grupos que le cobran una especie de extorsión que ellos llaman impuesto al narcotráfico y a los productores, pero que no tienen nada que ver con el negocio. Y sin embargo, tienen expedientes abiertos en varios lugares de Estado, en varias cortes federales de Estados Unidos por narcotráfico, pero en esa época se presentó también la doble moral del gobierno de Estados Unidos, que el embajador Frechet y otros decían que las FARC no estaban en el narcotráfico y tenían centenares de documentos en las oficinas de la embajada, mediante los cuales se demostraba que sí. Y la prueba es que cuando, 11 años después de esto, Al Qaeda derribó las Torres Gemelas, Estados Unidos de una vez señaló a las FARC como uno de los grupos terroristas del mundo y narcotraficantes y liberaron o desclasificaron todos los documentos y aparecía que desde los años 70 la embajada americana tenía información de que las guerrillas colombianas, comenzando por el M-19, estaban metidas en el narcotráfico hasta los tuétanos. Y el gobierno colombiano no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Crecimiento cualitativo y cuantitativo de la coordinadora guerrillera lo explica todo lo que hemos dicho: reclutamiento intenso, acciones criminales a granel, presencia terrorista en distintas partes del territorio, control coactivo de carreteras, de vías, destrucción de la infraestructura, secuestros y las fuerzas militares maniatadas por la falta de claridad de un gobierno que hablaba era de dialogar y de hacer una constituyente para cambiar el país. El cartel de Medellín no solamente cometía actos terroristas contra sus adversarios y contra la fuerza pública, sino que terminó financiando también y coligando su actividad criminal clandestina en las selvas con lo que hacían las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. La dirigencia política sin claridad, no solo frente a este problema, sino sin claridad frente a lo que hay que hacer para resolver muchas dificultades en Colombia. Investigaciones hubo muchas. El gobierno de Gaviria, que supuestamente era el del cambio y la transición hacia un país nuevo, le entregó el gobierno a Samper, que fue la mata de la corrupción y del narcotráfico. El ministro de Defensa encarcelado, el señor Botero, porque se robó plata de la que le ha dado el narcotráfico a la campaña de Samper y por eso fue condenado. Y luego dejó de pagar otro delito y se volvió a España y a México, donde se reunía cada vez que Santos viajaba al exterior con él. Eh, por otra parte, el Contralor General de la República, que era del Valle, terminó destituido y vinculado al narcotráfico. En el gobierno de Samper, 4 años después de esto, que se suponía que era una continuación de un cambio para el país, terminaron las fuerzas militares oponiéndose al nombramiento de un político caucano que estaba señalado de narcotráfico y alcanzó a ser un poco tiempo, unos pocos días, ministro de Defensa. Eh, las FARC volvieron a recibir su oleada terrorista y crecieron hasta el punto de poner en jaque el país. Y como consecuencia de eso apareció Andrés Pastrana arrodillado ante los bandidos en el Caguán. Es una historia muy compleja y muy llena de datos, la que nos muestra que estos hechos terroristas de los 90 fueron el punto de inicio de una nueva etapa de criminalidad contra Colombia, a pesar de la gran acción de la fuerza militar y de policía para detener ese crecimiento. Eso pues desde luego incide en que el desarrollo urbano y rural se quedará abandonado como lo ha estado toda la vida y que ha sido más por iniciativa privada, que se han llevado hasta carreteables dentro de las zonas agrícolas, o por acción comunal que sigue siendo más privada que estatal, y por algunos alcaldes que, alejados de la corruptela nacional, promueven en sus comunidades un poco de desarrollo, pero en general, en contexto, ese abandono y ese olvido de la potencialidad urbana y rural que tenemos en Colombia no ha cambiado.
Al contrario, se han incrementado las zonas de periferia de pobreza en las ciudades y el abandono total en todos los sentidos del campo, comenzando por la seguridad de los campesinos. La conflictividad regional se ha aumentado y ahora tenemos nuevamente en el Congreso de la República, que es lo que vamos a comentar esta noche, personas promoviendo disque autonomías con fines proyectivos a federalizar el país en medio de una conflictividad como la que hay y con tantos vectores y factores que esta noche veremos. Los gobernantes han ignorado esa carga negativa que cae sobre ellos porque lo que les importa es el momento y cómo colocar sus fichas y cómo seguir expoliando los recursos nacionales, no cómo el país se afecta y desde luego cómo esa acción política y descompuesta incide en que la violencia se multiplique y que el narcotráfico y otros delitos ayuden a que esa violencia se mantenga y fuera de eso reclute más jóvenes. En síntesis, hay un atraso en todos los sentidos en las regiones, inclusive la propia capital de la República, porque se mueve algún sector de la economía, pero no afecta positivamente a todo el país, que es lo ideal cuando una economía es bollante, como ocurre en el primer mundo, que entre más flujo económico y financiero haya, menos atraso hay, porque las regiones se van integrando todas al desarrollo en todos los sentidos y van generando sus propias dinámicas de desarrollo regional. Adelante, mi coronel Ortiz, con su comentario de hoy. Sí. Comunismo, terrorismo, negación, engaño y odio. Con la combinación de todas las formas de lucha con que llevamos a la toma del poder, han escogido solo algunas partes del titular de hoy. Tenemos en cuenta que esta mezcla, y por mucho tiempo, más de 60 años, no lo están aplicando. Nada se escapa a esta confusión de eventos y parecer que todos hayan aprendido que la memoria, su rol de respuesta dando evasivas o cambiando la orientación de la misma. Todo apoyado por un gobierno con un mandatario mentiroso que culpa por doquier a todo el mundo, en especial a los que le sirven y a aquellos que tomaron la equivocada decisión de elegirlo. Pero bueno, como hemos visto en esta primera semana de trabajo en nuestro programa de la memoria histórica, podemos analizar que los comunistas con su partido político y su brazo armado de las terroristas de la FARC, el ELN, el M-19, etcétera, sembrarán el odio y la zozobra en todo el pueblo urbano y rural, no permitiendo la tranquilidad y la libre movilidad y desempeño de sus labores, en especial del campesinado que pone a producir la tierra para todo, para el sustento de nosotros los citadinos. Pero esto no sería nada si repasamos la historia. Nos damos cuenta que su accionar y unión ante- antes negada por el pueblo, hoy tiene el descaro de decirle en voz alta, pero eso sí, contando a su gusto, acomodado como lo saben hacer, prácticamente convirtiendo sus delitos y fechorías en acciones ejemplares, porque son estos los nuevos héroes que ocupan los podios de monumentos y estatuas de nuestra patria. Todo este traumatismo hoy es evidente. Escuchamos y vemos declaraciones donde nos siguen alimentando el odio y lo hacen con el uso de cortinas de humo y otros engaños. Aparecen como mojigatas como monjas de la caridad. Solo veamos cómo mientras buscan la forma de pagar cumplidamente nuestros impuestos, parece una serie de gastos incontrolados en asuntos suntuarios y qué decir del hijo que le niega, que no se niega, pero sí con tono disque triste, dice que su padre, que casi no ha vivido con él, mientras tanto, distrayendo la atención nacional, nos empuja a la reforma, nos suben los precios de las cosas por encima de lo que aprueba, como el aumento del salario, hasta que llegamos a reventar. Pues si antes queda algo de ahorrar, ahora no nos toca sino gastarlo. De acuerdo con este panorama, es necesario estar alerta, no creer en todo lo que se nos envía sin saber la fuente y la veracidad. Por encima de todo, debemos investigar, analizar y discutir, ojalá en familia. Los más de 470 programas de la memoria histórica del conflicto armado de nuestro país, es necesario
dedicarle tiempo a aprender y prepararnos porque de lo contrario estamos perdidos. Nuestra página web está disponible para todos su información. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Ortiz. Entonces, usted mismo lo complementa todo. Esto ha sido una sumatoria, ha sido una acumulación de sucesos negativos contra Colombia sin que haya una precisión de parte de la dirigencia, sin que tenga dirección estratégica, sin que tenga orientación el país y sobrevivimos más por costumbres atávicas y por bonomía de los colombianos que por la de orientación que nos puedan dar las dirigencias políticas, lo cual indica y demuestra que no hay partidos políticos serios y que por el contrario los, eh, entre comillas, líderes políticos se dedican a ver cómo organizan sus pequeños grupos para sacar ventajas personales y particulares tanto del presupuesto como de los cargos públicos y de sus componentes que hacen de amiguismos, y a eso le llaman política. Y es el afán que tienen muchas personas que participan en política, es en imitarlos porque quieren aprender política, no aprender a gobernar el país y desarrollarlo, sino aprender ese tipo de trapacerías y ahí terminan, y es el enfoque principal de las campañas políticas. No en lo que van a transformar y van a hacer, sino en cómo se unen y se estructuran para seguirle haciendo daños al país, en otras palabras. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos la asistencia y los invitamos esta noche que tendremos el análisis de cuál es la tendencia o la inclinación que parecería tener ese proyecto espurio que está analizando en el Congreso, disque de autonomías regionales con base en los artículos que la Constitución de 1991 determinó para que las regiones hagan sinergias de desarrollo integral. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando.